Dios le bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este es nuestro segundo video de lo que es la salvación no se pierde. En el video anterior dijimos que la salvación es de Dios y al ser de Dios no se puede perder, lo cual no se puede perder lo que no es de uno. Con ese argumento ya estaría totalmente acabado el tema, digamos, pero por lo general la iglesia no cree, dice que sí, dice amén, pero en el fondo no lo cree. No cree que la salvación no se pueda perder, digamos. Ellos creen en el corazón, o creíamos en el corazón, que la salvación sí se perdía a través de un pecado. Nuestro segundo argumento es que nadie es impecable, digamos. Con quebrar un mandamiento quebrantamos todos. El primer argumento es que la salvación es de Dios. El segundo argumento es que todos los hombres pecan y con quebrar un mandamiento quebrantamos todos. Nadie puede cumplir toda la ley. Todos los hombres pecan. Entonces, por un lado Dios es santo, 3 veces santo, y el hombre es pecador. Por eso dice la palabra, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley, no dependen de la obra de Cristo en la cruz, habiendo derramado su sangre. No dependen, sino que dependen de sus obras, de su fruto, de su testimonio, de sus evidencias externas, de su santificación, de su santidad. ¿Qué es lo que le dijo el diablo a Eva en el huerto del Edén? A través del fruto le dijo, crea tu propia santidad, crea tu propia religión y te vas a salvar. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que se le enseña a la iglesia? A hacer su propia religión, su propia santidad, su propio fuego. Una santidad inventada, no una santidad que viene de lo alto, porque la verdadera santidad, el verdadero fuego, viene de lo alto, como cuando Moisés erigió el tabernáculo, el fuego vino de lo alto. Cuando los hijos de Aarón quisieron hacer su propio fuego, Dios se enojó y los consumió. Es así, es lo que hace, o lo que el diablo trata de mentalizar a la iglesia, de que la salvación se pierde y que puede cumplir con todos los mandamientos. Entonces, se crea una santidad propia, una santidad donde dice que si yo ayuno, que si yo oro, que yo hago vigilia, si no falto los cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, eso es una santidad inventada, digamos. Es una santidad que apela a obras y a mandamientos, que si yo cumplo esos mandamientos, soy santo. Cuando nosotros creímos en Cristo, ese día Dios nos santificó. Ese día, a partir de ese día somos santos legalmente. El apóstol Pablo dice que quería hacer el bien, pero no podía. ¿Qué quiere decir? Que la que peca es la carne, pero la carne ya ha sido juzgada en la cruz del Calvario. Y todos nuestros pecados nos han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Por qué todos los pecados han sido perdonados? Porque el hombre es pecador. El cristiano se convierte a Cristo, Dios le da el nuevo nacimiento, pero la carne, que ya ha sido juzgada, sigue pecando. O sea, el cristiano abandona el pecado, pero encuentra una ley en los miembros, en sus miembros, como dice el apóstol Pablo, que se rebela contra la ley de Cristo. El cristiano tiene el nuevo nacimiento, pero hay una ley que le hace pecar. Dice que el pecado que mora en mí, y esto es en mi carne, dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde vive el pecado? En la carne, pero la carne ya ha sido juzgada.
al cristiano no se le computa más el pecado. Entonces ese es el tormento que el diablo quiere siempre poner sobre el cristiano. Entonces se inventó una santidad propia, un fuego propio, como le pasó a Adán y a Eva, que ellos crearon un fuego propio, crearon una propia religión, crearon una propia santidad salida de su mente, creyendo que esos, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios creyendo? Creemos en Cristo y en su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Ahí agradamos a Dios. Después, somos cristianos, obviamente, agradamos a Dios con un buen testimonio delante de Él y delante de los hombres. Pero seguimos pecando en pensamientos, que se podría decir pecados leves, pero muchos cristianos pecan gravemente. Mayormente digo que los que creen que la salvación se pierde son los que cometen pecados más graves y más pesados, y sin embargo ellos creen que la salvación se pierde. ¿Por qué lo hacen? Porque aún están viviendo dentro de este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dijo que él quería hacer el bien, pero no podía, hacía todo lo contrario. El apóstol Pablo. Y grandes siervos de Dios han caído en grandes pecados. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, la carne es débil. La carne es débil. Por eso la salvación no se pierde, porque si dependeríamos, de nuestra santidad, de nuestra pureza, estaríamos totalmente condenados, porque el hombre es pecador, como dice la palabra bendita del Señor. Entonces nuestro primer argumento es: la salvación no se pierde porque la salvación es de Dios. Segundo argumento: si quebrantamos un mandamiento, quebrantamos todos. El hombre es pecador, por lo cual no se puede salvar por sus propios medios. El apóstol Pablo dijo que aquel que quiera depender de la ley está bajo maldición. Y pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces ningún hombre puede cumplir toda la ley. ¿Puede haber alguien que pueda cumplir toda la ley? No hay nadie. Alguno puede cumplir 9 mandamientos, pero le falta uno, ya quebrantó todos, dice la palabra. Así que es totalmente imposible guardar la salvación. Dice Deuteronomio 17:26. 27, 26, perdón. 27, 26. Dice la palabra bendita del Señor. Por eso la doctrina tiene que basarse en las Escrituras, no en un sueño, no en visiones, porque se han hecho grandes. Esta doctrina de la pérdida de salvación la cree la mayoría de la iglesia. Cree que cuando peca la persona va al infierno cuando es verdadero hijo de Dios, no que es un religioso. Estamos hablando de un verdadero hijo de Dios que ha creído en Jesucristo y que la sangre de Cristo le ha limpiado todos sus pecados y Dios le dio el nuevo nacimiento. Esa persona no va al infierno. Ningún hijo de Dios verdadero va al infierno. Ninguno. Entonces 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. O sea que está bajo maldición aquella persona que quiera vivir dependiendo de las obras de la ley, dependiendo de la ley. Dice que está bajo maldición. Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Él la cumplió. Y cuando nosotros creemos en Él, toda esa santidad, toda esa justicia se nos imputa a nosotros. Dice la palabra, dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor ¿de qué está hablando el Señor? De cumplir la ley y tener una justicia mayor
a lo de los escribas y fariseos. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista natural y lógico, es totalmente imposible. Totalmente imposible. Nadie se puede salvar cumpliendo toda la ley y encima ser mayor que los escribas y fariseos. Porque ellos externamente eran impecables también. Si nos cuesta ser impecables externamente, ¿cuánto más internamente? Por eso es totalmente imposible salvarse por medio de las obras, por medio de depender de la ley. Porque dice que si aquel, antes del derramamiento de la sangre de Cristo, si una persona se quería salvar, tenía que cumplir la ley. La salvación era una salvación cumpliendo toda la ley. O sea que tenía que hacer obras y cumplir al pie de la letra toda la ley. Entonces, nuestro segundo argumento es que quebrantando un mandamiento quebrantamos todos, por lo cual el hombre es pecador y es totalmente imposible guardar la ley. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Vamos a leer Lucas 16:16, que también es un pasaje que habló Cristo. No nos olvidemos que el Señor habló bajo la ley y le habló a su pueblo. Le habló a su pueblo. Hay cosas que no aplican a la iglesia, sino que aplican a Israel, aplican al pueblo de Dios. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todos se esfuerzan antes del derramamiento de la sangre de Cristo, era por obras que se entraba al reino de Dios. Sabemos que todos los salvados es por medio de la fe, aún desde Abel, Moisés, Josué, todo el pueblo de Israel, Sansón, todos se salvaron por fe, por medio de la fe, porque ellos están en la galería de Hebreos 11, porque nos dice que Sansón, ¿no es cierto?, le pidió a Dios que le dé fuerza y Dios le dio fuerza. Dios lo escuchó a Sansón. ¿Por qué lo escuchó Dios a Sansón? Porque Sansón le pertenecía a Dios, tenía una relación personal con Dios, entonces estaba salvada la persona, porque Dios no escucha a un impío, digamos, o no le responde a un impío, sino que él tiene relación con sus hijos, con su gente, con su pueblo. Entonces Sansón murió, sabemos y conocemos la vida de Sansón, como él se enamoró de Dalila, de una filistea. Lo atraparon los filisteos, quedó ciego, quedó allí como un esclavo, murió vengándose, murió esclavo, murió enamorado de Dalila, murió vengándose de sus enemigos, murió matando y, en otras palabras, se suicidó porque le pidió a Dios que le dé fuerza para derribar todo el coliseo ese, todo ese edificio de los filisteos, y se suicidó también. Él murió junto con los filisteos. Pero la palabra del Señor nos dice que él está entre los héroes de la fe. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no dependía de las obras de Sansón para la salvación, sino que la salvación depende de Dios, de la fe en nuestro Dios, en la fe en la sangre de Cristo. Él creía, Sansón creía, ya que tocamos este punto de la gente del Antiguo Testamento, él creía. Y esa fe lo justificó delante del Señor, a pesar de sus graves pecados. Porque podemos decir, Sansón, Moisés mató a un egipcio, David mató mucha gente, robó mujeres ajenas que estaban casadas, tenía un harén de mujeres, cometió tremendos pecados David, y también eran hombres santos, digamos, o sea, estaban justificados por Dios por medio de esa fe gloriosa que Dios nos ha dado, ese don maravilloso de la fe. Pero ellos al morir quedaron en suspenso, digamos,
como dice la palabra, que Abraham fue justificado cuando le creyó a Dios allí en Génesis 15:6. Dice que Dios lo justificó allí, pero necesitaba que la sangre se derrame, la sangre de Cristo, para que todos sus pecados les sean perdonados. ¿Por qué? Porque como dice en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, toda la gente del Antiguo Testamento, aún Sansón, estaban en suspenso hasta que se derramó la sangre. Si no, no estarían en la galería de la fe. Si dependería de las obras de Sansón, de las obras de David, de las obras de Moisés, de las obras de toda esta gente que creyó, no estarían salvados, no estarían en la galería de fe, ni Dios escucharía sus oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no dependía de las obras de ellos, porque ellos, Sansón vivía quebrantando la ley, así que no podría nunca estar en la galería de Hebreos 11. Cuando está en la galería de Hebreos 11 no quiere decir que Dios nos salva por obras, sino que Dios salva por fe en Él. Entonces, dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en Él. La salvación es por gracia, no es por obras, no es por seguir leyes. ¿Por qué? Porque los que creen en pérdida de salvación creen que si están ayunando, están orando, están haciendo vigilia, no faltan a los cultos, esa santidad los salva. Como dijimos que Adán y Eva, el diablo les metió la creencia de que podían tener una santidad propia. Por eso lo dijo, no moriréis el día que comáis de él. Sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando habla, ¿qué le ofreció el diablo a Eva? Le ofreció una religión, le ofreció una salvación propia, le ofreció un fuego propio. Cuando Moisés erigió el tabernáculo, el fuego vino de lo alto. Por eso nuestro nuevo nacimiento es de lo alto, no es de acá de la tierra. Dios nos da el nuevo nacimiento, es Dios el que da el nuevo nacimiento. La persona que no cree se tiene que inventar una religión, se tiene que inventar una santidad. Pero estamos hablando de los hijos verdaderos de Dios, que en la gran mayoría creen que la salvación se pierde y son verdaderos hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos ilumina las Escrituras. Todas las doctrinas tienen que ser apoyadas en las Escrituras. No se puede dar una doctrina. Predicadores famosos han creído sueños, han creído visiones y han enseñado doctrinas erradas. Y el pueblo de Dios, al ser tan famosos y tan populares estos predicadores, han dicho que la salvación se pierde y se han basado en visiones, palabras de hermanos de sus grupos y las han creído y las han predicado, las han enseñado y adoctrinado al pueblo de Dios a una doctrina errada, que es la doctrina de la pérdida de salvación. La salvación no se pierde, porque la salvación es de Dios y nadie puede cumplir todos los mandamientos. Ese sería el segundo argumento, que nadie puede cumplir los mandamientos, nadie puede cumplir la ley. Y si alguno quiere depender de la ley, está bajo maldición. Entonces, ¿qué le propuso el diablo? Crear su propia santidad, su propia religión. Entonces, ¿qué cree la persona que cree que la salvación se pierde por un pecado? Que tiene que vivir orando, ayunando, haciendo vigilia, no faltando a los cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos llegan al extremo hasta la vestidura, la vestimenta externa, que hace a un buen cristiano. No es que está mal, pero ellos creen que eso es santidad. Dios ya nos hizo santo el día que nosotros creímos, y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida, y Él nos va amoldando según la voluntad del Señor. Bueno, ese sería otro tema, ¿no? Pero lo que queremos decir es que guardar la salvación es imposible. Primero, porque es de Dios. Segundo, no puedo guardar lo que no es mío. Tercero, el hombre no puede guardar la ley, según Romanos 5:12. Romanos 5:12.
Dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué no se puede guardar la ley? Porque todos los hombres son pecadores. Porque somos pecadores. La escritura no puede ser quebrantada según Juan 10:35 que dijo Jesús. La escritura no puede ser quebrantada. Y si es quebrantada, si nosotros quebramos la ley, vamos al infierno, digamos, estamos condenados. Por eso somos salvos por gracia por medio de la fe. Todos pecan, según Segunda de Crónicas 6:36 dice que todos los hombres pecan. Dijo Salomón, todos los hombres pecan. Salmo 116, versículo 11 dice que todos los hombres son mentirosos. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Y Romanos 7:18, ahí el apóstol Pablo dice que y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo decía que él quería hacer cosas buenas, pero no podía porque la carne se rebelaba contra la voluntad de Dios. La persona que tiene el nuevo nacimiento tiene esta lucha y tiene este dilema, que se ve pecadora. Por eso la religión desnuda a la persona y le hace ver que está en pecado, que siempre está en pecado. Obviamente, porque la carne siempre está pecando, siempre está pecando. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué nos dice las Escrituras? Que no estamos desnudos, que ahora estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos de la santidad de Cristo, estamos revestidos con la inocencia de Cristo, estamos revestidos con la justicia de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos creer, que ahora estamos revestidos por Cristo. ¿Qué es lo que hace la religión? Desnuda a la persona. Por eso apelan a la confesión a los hombres, la confesión a los curas, apelan a la confesión para desnudar a la persona. Y una persona que se desnuda ante otra persona que no es su cónyuge, digamos, hablando de la analogía del matrimonio, comete adulterio. Nosotros cuando desnudamos el alma, o sea, confesamos los pecados a los hombres, estamos desnudando el alma y estamos cometiendo un adulterio espiritual, porque con el único que tenemos que desnudar el alma es con nuestro Dios, porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador y Él es nuestro salvador. Entonces, ¿qué enseña qué le propuso el diablo? Que coma de ese evangelio diferente, que coma del fruto. Y dice que cuando Eva comió, se vieron desnudos ambos, se vieron en pecado. Eso es lo que hace la religión, decirle a las personas que están en pecado y que van al infierno. Pero dice la palabra que el Señor nos revistió de Cristo, ya no estamos más desnudos, sino que ahora estamos salvados. Estamos salvados, así como Dios vistió a Adán y a Eva el día que ellos pecaron, dice que mató unos animales el Señor y los vistió a Adán y a Eva, así el Señor también nos vistió a nosotros cuando nosotros creímos en el Señor, nos revistió del Cordero, nos revistió de Cristo y ahora somos inocentes, no se nos computa más el pecado nuestro está siempre en cero, aunque pagamos las consecuencias de los pecados, porque si usted va y peca, va a pagar las consecuencias de ese pecado, lógicamente. Entonces, dejamos acá un poquito este segundo video de que el hombre no puede cumplir con todos los mandamientos, por lo cual está totalmente condenado. Entonces necesitamos apelar a la fe en Jesucristo, la cual nos salva, esa sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, bendecimos el nombre del Señor y damos gracias por esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo y de esa sangre
que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Dios les bendiga a todos.